Es evidente que el presidente Lasso, que desde el inicio de su gobierno amenazado con la muerte cruzada cuando tenía capital político, no la convocó. La convoca hoy que está en desesperación. Entonces, ¿cuál es la intención de la muerte cruzada? La intención de la muerte cruzada de parte del presidente Lasso es interrumpir el juicio político porque su vanidad puede más. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Hay una cosa que ocurría esta semana que, bueno, Alexis Moncayo, periodista, seguramente os suena esta imagen, denunciaba como la presidenta del lasismo en la Cámara de algo así como el Congreso de los Diputados. Fijaos qué símil, ¿no? Los socios del PP y de Vox, y justamente estaba recordando cómo se hizo poco antes de la muerte cruzada de esta disolución de las Cortes, que es lo mismo que hizo Pedro Castillo, por eso lo metieron en la cárcel. Bueno, en este caso Guillermo Lasso sí que está recogido en la Constitución, lo que llaman muerte cruzada, de cuando, bueno, no tiene, está en total minoría porque ya nadie le apoya, y bueno, ha convocado elecciones, pero en esa muerte cruzada se disuelven las Cortes y va a poder gobernar a base de decreto durante unos meses, y poco antes se hacía viral algo que nos recuerda bastante a España, la presidenta lasista, que juega aquí al Candy Crush o a un juego parecido, como también lo hizo Celia Villalobos en su momento, si no es el mismo juego parecido. Celia Villalobos preside el Congreso. Señor presidente del Gobierno. Rajoy responde a la oposición. Diputados. Es una de las sesiones más importantes del año. Varios presidentes autonómicos ocupan la tribuna de invitados, día que Villalobos elige para ponerse a juntar caramelos del mismo color. Y así se entretuvo, jugando al Candy Crush. Y ahí la veis. Bueno, todo esto precede a algo que ya se estaba leyendo, que podía ser cuando ya estaba en total minoría. Y en este caso, bueno, leemos la nota de Piensa Prensa. El presidente Guillermo Lasso firmó este miércoles la denominada muerte cruzada, con lo que disolvió la Asamblea Nacional y podrá gobernar por decretos leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores, según el decreto publicado hoy. Esto después de que se iniciara en la Asamblea Nacional un juicio político, precisamente, para frenar, no sé si para frenar ese juicio político que se iba a dar en el Congreso, pues ha disuelto las Cortes para que nadie le investigue cuando se sabe que su cuñado, que era ministro, estaba vinculado con una red de narcotráfico, bueno, la mafia en este caso internacional, que, bueno, pues tenía o movía el tema de narcotráfico, precisamente usando el principio de transposición, porque Guillermo Lasso estaba acusando a los rivales políticos en las últimas elecciones de ser narcopolíticos, cuando precisamente él, un poco parecido a lo de Vox Parla, que acusan a los demás de narcos, bueno, pues precisamente está dentro de su gobierno todo eso, aparte de la manipulación de informes policiales y un montón de cuestiones. Bueno, pues de esta manera convoca elecciones, pero por lo menos no se tiene que someter a ese juicio político dentro del Congreso, ¿no? Algunas de las acusaciones que se le hacen son de presunta participación en el delito de peculado, señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario. La muerte cruzada es una figura legal, a diferencia, ¿no?, de lo que pasa en Perú, que no es constitucional. En Ecuador sí que es constitucional, y es una figura que le permite disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente elecciones, a fin de renovar los poderes legislativos y ejecutivos. La medida, amparada en la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros 3 años de gestión presidencial, lo que activaría nuevamente elecciones generales. Ahora vamos a escuchar el tono de este tipo, que es un tipo sin ningún tipo de escrúpulo, que provocó, él fue ministro de Economía, junto a otros 4 banqueros que también eran ministros en el peor gobierno de la historia, seguramente de América Latina, por lo menos de Ecuador, de Yamil Maguad, que él, bueno, pues se hizo multimillonario vendiendo bonos al 20%, al 40% del precio real, que luego con dinero público el Banco Central de Ecuador le daba el 100% cuando él era director del Banco Guayaquil, y con eso fundó un banco en Panamá a nombre de los hijos, que fue incluso inaugurado y acompañado por José María Aznar, ¿no? Él también es presidente de la Fundación Ecuador Libre, igual que José María Aznar, de la red de Atlas Network, y también está involucrado en los casos de los Panama Papers y los Pandora Papers, como casi toda la red que opera políticamente también, mediáticamente y económicamente, esta red más apegada a la, yo no digo ultraderecha, sino a la antidemocracia y a los golpes de Estado mediáticos, judiciales y en ocasiones, como en Bolivia, también militares y vamos, golpes duros, no golpes blandos. Vamos a escuchar a Guillermo Lasso. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad
de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro. Bueno, esa era la primera intervención con la cual se hacía público la muerte cruzada. Y fijaros porque una de las consecuencias, varias, ¿no? Es la presencia de más peso de las fuerzas militares. Ya lo político no existe, solo existe el presidente firmando reales decretos. Entre otras está, bueno, pues beneficiándonos antes de irse, pues a sectores políticos, económicos, judiciales, militares, policiales, etcétera. Y fijaros la declaración que da un poco de miedito de las altas esferas militares del país. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener el clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Bueno, todo esto, aparte de todos los casos de corrupción, de vinculación con el narcotráfico, mientras acusaban, en medio, un poco parecido a lo que vemos aquí, pero de manera más exagerada, acusando a los rivales políticos de lo que uno mismo estaba haciendo y que, bueno, al final no ha tenido, es decir, no ha habido manera de que esto pasase así. Fijaros, policía y militares resguardando la Asamblea Nacional para evitar el ingreso de asambleístas tras la defensa de la muerte cruzada. Digamos que es grave porque había cosas gravísimas que ya se había aprobado, es decir, tenían la mayoría, la oposición, se había aprobado un juicio político donde iban a salir todos los trapos sucios de Guillermo Lasso, que son muchísimos, solamente de este gobierno, ¿vale? Bueno, digamos, vinculación, cómo se ha protegido a narcotraficantes, cómo se ha trabajado con ellos, cómo se han hecho contratos corruptos, cómo, entre otras cosas, se han tapado informes de los responsables policiales
de la lucha contra la droga, donde estaban ya vinculados miembros de su gobierno. Eso se ha ocultado y se han hecho informes falsos, y aquí hablamos de ellos, supuestamente asesorado por la inteligencia israelí, que de hecho ha estado asesorado, ¿no? Guillermo Lasso, en la cual hicieron informes falsos con documentos de redes sociales acusando a los rivales políticos de narcoterroristas. De hecho, vimos incluso como a un candidato que fue asesinado de la Revolución Ciudadana el día anterior, hicieron un vídeo manipulado el día de las elecciones con el cadáver caliente, un vídeo manipulado relacionándolo con el narcotráfico, como si ese asesinato tuviera que ver por estar vinculado con el narcotráfico. Algo tremendo, que aquí ya denunciamos. Y estas son las primeras reacciones, en este caso Rabascal, que fue el candidato a vicepresidente con Araúz, que está bastante presente. Ahora Araúz está más en segundo plano, aunque todavía hay cuentas con la justicia. De hecho, vamos a comentar de su última elección, precisamente contra Guillermo Lasso, en esa campaña sucia, de la cual escribí un libro con amigos de universidades de allí de Ecuador, que fue lamentable, en una campaña mediática y digital llena de fake news. Es evidente que el presidente Lasso, que desde el inicio de su gobierno, amenazado con la muerte cruzada cuando tenía capital político, no la convocó. La convoca hoy que está en desesperación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención de la muerte cruzada? Si bien es una salida constitucional, ¿cuál es la intención de la muerte cruzada? La intención de la muerte cruzada de parte del presidente Lasso es interrumpir el juicio político, porque su vanidad puede más, porque no quiere que lo destituyan. Es que el problema es Lasso y el problema es su modelo. Entonces él quiere, yo evito que me destituyan, convoco una muerte cruzada. Entonces no la convoca con un espíritu democrático, la convoca para salvarse él. Es evidente... Bueno, queda clarísimo. Y luego, bueno, Rafael Correa también decía esto. Llegó repleto de mentiras a la presidencia durante el ejercicio de gobierno, además de incumplir todas sus ofertas electorales. Demostró gran ineptitud, gran corrupción, escándalo de corrupción por doquier, violencia inaudita. Somos de los países más violentos de América Latina, y de seguir la tendencia vamos a acabar como de los más violentos del mundo, ¿no? Y se comprobaron sus participaciones en casos de corrupción, y se empezó un proceso de juicio político que, bueno, lo estaban destrozando porque la evidencia sobra. Y ayer fue a defenderse a la Asamblea diciendo que todo era una maravilla, el país estable, y hoy declara muerte cruzada. Eso significa anticipar elecciones donde disuelve la Asamblea, pero también hay elecciones presidenciales, una figura parlamentaria que está en la Constitución del 2008, precisamente para superar la crisis política. Yo creo que es la mejor, en los hechos, la mejor solución, que se pueda elegir un nuevo gobierno, porque de salir Lasso por juicio político lo reemplaza su vicepresidente, que es lo mismo. Sin embargo, es necesario decir que no es constitucional, porque los causales, al menos el causal que está invocando, y que ningún otro es válido, para anticipar elecciones es grave conmoción social, y esa grave conmoción social no existe. Lo que existe es un juicio político en total apego a la Constitución. Y ahora, expresidente, ¿qué va a suceder por los próximos meses con un presidente que está... A ver, el tema, fíjate, es importante porque hemos dicho que la muerte cruzada, que es una figura recogida en la Constitución, que básicamente el poder político mata al judicial y el judicial al político, por eso es muerte cruzada y se convocan elecciones, digamos que dice es inconstitucional porque las causas que pueden provocarla no son las que se está refiriendo Guillermo Lasso. Entonces que ahí tendría un punto de constitucionalidad. Así que, aunque sea una figura recogida aquí, Rafael Correa, que fue presidente del gobierno durante muchos años, pues en todo caso deja claro que no se está haciendo correctamente el uso, y como decía Rabascal, es para defenderse de ese juicio político donde van a salir todos los trapos sucios de Guillermo Lasso. Está gobernando a través de decretos sin una función legislativa, que en este momento sería una fiscalización para él. Hay que ver qué pasa, porque todavía hay posibilidades. Nuestro bloque siempre ha estado dispuesto a irse a la casa si es necesario. Nuestros cargos siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano. Pero hay otros sectores de la Asamblea que están presentando acciones constitucionales para impedir el decreto, que en realidad es inconstitucional, pero peores cosas hemos visto. Ha habido golpes de Estado en Ecuador y no ha pasado nada. La consulta del 2018, el llamado Trujillato, la toma por la fuerza de funciones del Estado y tantas cosas más. O sea, esta sería una raya más al tigre. Pero en todo caso, es claramente inconstitucional. De ganar esas acciones constitucionales que van a presentar, ya presentó el presidente de la Asamblea, ciertos sectores legislativos, se bloquean. Bueno,
A donde yo quería ir, y creo que es importante porque de esto sí sé, encima de esto quien me seguías hace tiempo lo conocéis, fijaros porque al mismo tiempo el ex candidato presidencial de Ecuador, Andrés Arauz, denuncia en Colombia al fiscal Barbosa, afirma que intervino ilegalmente en las elecciones de Ecuador en 2021 y que no ha querido investigar la falsedad de las pruebas presentadas. Atención porque ya era hora, creo que la campaña de Guillermo Lasso, ¿no? Acompañado, ¿no? de Vox, de esta red también de Atlas Network, ¿no? Con, bueno, campañas no solamente de bots difundiendo bulos, sino de medios de comunicación, y donde creo que una de las cosas más graves, vamos a recordar una de las muchas campañas. Fijaros, esto que es inaudito, una campaña a pocos días de la celebración de las elecciones, en el cual el periódico Semana de Colombia, cuya, bueno, claramente es uribista, de hecho luego vamos a hablar de Colombia, sacó una noticia donde aseguraba que Uriel, un miembro del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, el grupo de guerrilleros en Colombia, se habían descubierto archivos donde se probaba que Andrés Arauz era financiado por el ELN. Para que esto fuera más creíble, miles de cuentas falsas difundieron este vídeo supuestamente rodado en las selvas colombianas, mostrándole el apoyo a Andrés Arauz por parte de miembros del ELN, donde aseguraban que lo estaban financiando. Y en este caso, este ornitólogo, Manuel Sánchez Nibicela, que trabaja en Ecuador, si no me equivoco, descubrió que es decir, en el segundo 30 del vídeo que vamos a ver ahora, se escuchaba a un tipo de ave que solo habita en los bosques tumbesinos de Ecuador. Por lo tanto, desmontaba totalmente este vídeo que acompañaba en la campaña, de la cual el 100% de los medios en Ecuador hablaron 24 horas los últimos 3 días de la campaña electoral. Algo parecido a cosas que han pasado aquí en España. Fijaros, porque esto es histórico, es épico, y cómo lo desmontó. De hecho, ahora vamos a verlo desde una web ornitológica que el propio ornitólogo puso. Y luego vamos a intentar escucharlo, aunque no se escuche muy fuerte, pero este fue el vídeo que se publicó de manera masiva los últimos 2 días de campaña, con el acompañamiento de noticias falsas venidas desde Colombia que publicaron todos los medios en Ecuador. Esto es como si ETA, digamos, ¿vale? Hiciera un vídeo para apoyar a Unidas Podemos en las elecciones, que bueno, más o menos el mensaje que repiten todos, incluso a Pedro Sánchez, ¿no? Mensaje para el hermano pueblo ecuatoriano, desde las selvas colombianas. Queremos enviar un saludo fraterno para nuestros camaradas revolucionarios de la Hermana de la República del Ecuador. Mantenemos nuestra palabra de apoyar la lucha revolucionaria de los procesos progresistas en América Latina, por lo que continuará nuestro compromiso de asistir a la campaña política en América Latina. Bueno, ahí se escucha como de fondo, pero si lo pudiéramos aumentar mucho de volumen, para que os quedéis con el ruido que hay, aunque se escucha ligeramente un silbido de pájaro de fondo. Latina, por lo que continuará. Si se repite y se repite, es decir, lo escucháis detenidamente, se ve que es el mismo que luego vamos a escuchar. Nuestro compromiso de asistir a la campaña política en Ecuador, desde cualquier frente. Rechazamos la crítica que realizan los medios de comunicación al servicio del imperio de sus agencias de seguridad. Bueno, veis cómo aquí dice que apoyan al hermano Andrés Arauz de todas sus formas. Se supone que económicamente, y también si hace falta pegar un tiro a alguien, se le pega, ¿no? Sobre nuestra intervención, sean del país que sean, porque tenemos todo el derecho de apoyar a quienes es que está mal, es que no es en el segundo 30, es en el segundo 50. Vale, escuchar el pájaro que suena de fondo. Porque tenemos todo del país que sean, porque país que sean. ¿Habéis visto tenemos todo... Bueno, ese es el ruido. No lo definía yo, está en el segundo 30, pero no en el segundo 50. El derecho de apoyar
a quienes consideramos referentes de nuestros ideales revolucionarios. Hasta la victoria siempre, camarada Andrés. Bueno, ahí estaba ese cantito, ¿vale? Que si nos metemos en esta página ornitológica, vemos el canto del Tinamú cejudo, Crypturellus transfasciatus. Vamos a escucharlo. ¿Veis que es el mismo que se escuchaba en el segundo 50? Vale, ese es el ruido de ese tipo de perdiz que, como veis en este mapa, solamente está en la costa oeste de Ecuador, ¿vale? No existe ese tipo de ave en... Porque tenemos todo el derecho de apoyar a quienes del país que sean. ¿Veis? Bueno, pues ese tipo de perdiz. Bueno, eso no solamente hubo una campaña mediática brutal, sino que el fiscal de Colombia vino y se reunió. Todo esto justo antes de las elecciones. Viajó desde Colombia para entregarle información encontrada en los dispositivos de alias Uriel, del ELN, en el marco de la cooperación penal entre ambos países. Claro, todo esto lo cubrieron todos los medios y claro, quien está gobernando precisamente es Duque, un uribista, que, bueno, pues le dijo, venga, lo sacamos en el diario Semana, en el cual, pues una de las directoras es también a su vez la directora de una de las fundaciones de Atlas Network en Colombia y socia de uno de los firmantes de la carta de Vox, que era socio de esta empresa israelí, pero digamos que el tipo este que colaboraba, que era socio de la empresa israelí de desinformación que creaba miles de cuentas falsas y que tenía una red de medios de comunicación, su socia o la sede de Bogotá de American Voice, que se llamaba esta organización, pues la directora o la encargada en Colombia trabaja como responsable de los foros de opinión o algo así del diario Semana, que es un medio claramente uribista y que se prendió claramente en esta campaña a pocos días de las elecciones, donde también intervino el fiscal y que, bueno, pues sería brutal que esto se llegase hasta el final. La verdad es que es interesante, ¿no? A ver cómo llega, pero como habéis visto, se inventaron totalmente esa financiación de Uriel, del ELN, para perjudicar a Andrés Arauz, ¿no? Que era el candidato y que perdió a pesar de ser el favorito, ¿no? Pero veremos. De hecho, ahora todo comienza, nuevas elecciones en Ecuador y veremos qué es lo que ocurre. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.